Hola, ¿cómo estás? Soy Isabel Peláez, trader de ETFs, acciones, CFDs y opciones sobre acciones. Y en esta oportunidad te voy a compartir sobre el análisis técnico en acciones para la operativa de opciones sobre acciones o también llamadas opciones financieras. Es importante que tengas en cuenta que como operador de opciones financieras debes de conocer muy bien el análisis técnico, debes de saber hacer un análisis técnico en marcos de tiempo diario, en marcos de tiempo semanal, mensual, en trimestral. Debes también saber realizar un análisis técnico en intradía, es decir, o para operativa intradía. Es decir, que es de saber realizar un análisis técnico en 15 minutos, en velas de 5 minutos, de 2 minutos, incluso velas de 1 minuto. Entonces te voy a compartir un poco sobre el análisis técnico en la acción y cómo nosotros podemos seleccionar un contrato de acuerdo al comportamiento de la acción y la proyección de llegada del precio de esa acción. Es decir, si yo proyecto que ella llegue alcista a cierto punto o bajista a cierto punto, de acuerdo a eso yo puedo realizar la selección de mi contrato de opciones sobre acciones. Vamos entonces para la plataforma y allí te voy a explicar. Aquí estás viendo una gráfica de la plataforma Thinkorswim de TD Ameritrade. Es uno de los tantos brokers que nosotros podemos trabajar o que podemos utilizar para nuestra operativa. Si quieres abrir una cuenta en TD Ameritrade, te dejo el enlace anexo a este video donde te explico cómo realizar aperturas de cuenta en simulado o cómo realizar aperturas de una cuenta real. Ten presente que nosotros no recibimos comisiones por recomendar TD Ameritrade, solamente nos ha parecido un muy buen broker y tú puedes ir directamente a la página de ellos y crear tu propia cuenta desde su página. No necesitas ir a ningún enlace de referido, sino que simplemente lo que puedes hacer dentro de nuestro canal es ver cómo se abre una cuenta demo o una cuenta real. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la plataforma Thinkorswim de TD Ameritrade, vamos a activar nuestras gráficas. Normalmente yo recomiendo que siempre nosotros realicemos un análisis previo a la apertura del mercado y con ese análisis previo a la apertura del mercado, entonces seleccionamos qué acciones vamos a trabajar posapertura. Las opciones financieras solamente se pueden operar después de la apertura de la bolsa, a diferencia de las acciones, que las acciones sí se pueden operar antes de la apertura de la bolsa. Entonces, si tú quieres participar como operador de opciones, siempre te recomiendo que selecciones las acciones que quieres operar antes de la apertura y solo ten presente que puedes operar posterior. Yo siempre recomiendo que esperes unos 3 a 5 minutos para comenzar a operar, porque en las opciones financieras hay algo que se llama el spread. Y el spread está muy abierto cuando inicia la operativa de acciones o cuando abre la bolsa. Necesitamos que ese spread se cierre un poquito porque eso está influenciado por la volatilidad implícita. Entonces necesitamos que se cierren esos spreads para poder que podamos negociar a un mejor precio. Ahora eso es decisión de cada uno si realmente quiere empezar a operar en el primer minuto o si quisiera esperar esos 5 minutos. Cuando nosotros hacemos ese análisis en premercado, entonces vamos a tener activo este horario extendido. Esta franja gris que tú ves aquí es el horario extendido. La franja blanca que tú notas es mercado abierto. Y aquí yo tengo esta acción seleccionada en un marco de tiempo de 15 minutos. Corrijo, es un ETF. Es el ETF QQQ. Entonces tengo activo en 15 minutos a un lado. Al otro lado yo tengo activo diarias. Y aquí yo voy a revisar la tendencia en vela diaria. En vela diaria, ¿qué me está diciendo a mí? Que hay un mercado con una intención bajista, con las medias móviles arriba, o sea, superiores. Si yo voy a operar desde la apertura, o sea, más o menos cuando se estaba iniciando a formar esta vela, tengo que tener mi análisis antes de abrir el mercado. Si voy a operar a esta hora, pues mucho más tarde, pues en este momento puedo apenas comenzar a revisar. Yo te voy a hacer este video pensando en la apertura, es decir, en este momento, de aquí. Entonces te lo voy a explicar de acuerdo pues a la recomendación que yo te daría para que tú pudieras operarlo. Si voy a operar apertura, entonces voy a seleccionar dónde sería mi entrada. Siempre yo seleccioné 2 puntos importantes. Yo selecciono una resistencia y un soporte. ¿Qué resistencia importante tengo aquí? Esta.
361.43. ¿Y qué soporte importante tengo aquí? 356.98. Yo ya seleccioné. Ese es el análisis técnico que yo estoy empezando a realizar. Ahora me voy para el marco de tiempo diario y verifico que me esté marcando una tendencia. Las tendencias son bajistas, laterales o alcistas. En este caso tenemos una tendencia bajista. Cuando yo realizo ese análisis antes de la apertura de la bolsa, verifico cuál es mi zona de entrada y cuál es mi zona objetivo. Ya sabemos, como te lo mencioné ahorita, que esta es la zona de entrada. Ahora vamos a seleccionar una zona objetivo. Aquí voy a marcar como zona objetivo para la apertura de la bolsa, es decir, antes de que se formaran todas estas velas, 354.43. Ok, yo hago el análisis técnico y hago una proyección de ganancia de precio o una proyección de hasta dónde podría llegar este ETF o puede ser una acción, hasta dónde puede llegar ese precio y de acuerdo a ese dato selecciono mi contrato. Resulta que en los contratos nosotros tenemos algo que se denomina el strike. Si tú quieres saber un poco más sobre el strike, te dejo un enlace anexo a este video donde puedes consultar más sobre el strike. Entonces, yo lo que voy a revisar es esa zona de la acción, es decir, la zona objetivo, cuando yo vaya a operar y de acuerdo a esa zona objetivo, yo selecciono mi strike. Si yo tengo una tendencia bajista en la acción, yo puedo operar compras de put. Para operar compras de put, entonces me voy a ir a operar, a buscar un contrato de opciones, ¿cierto? Y cuando comienzo a seleccionar ese contrato, yo voy a decir, ok, mi proyección de precio es a 353.43 en la acción. Entonces me puedo ir, corrijo, 354.43 en la acción. Entonces yo me puedo ir a la cadena de opciones y en la cadena de opciones seleccionar un strike 354 o 355 o 3... Vamos a ver, sí, 355, 356, 357. Incluso esta tiene punto 5, es decir, que yo pudiera seleccionar el 357, el 356.5, el 356, el 355, el 354.5 o el 354. Esas serían mis zonas objetivo. ¿Por qué? Porque estoy cerca y porque sé que si la acción o el ETF en este caso se mueve en favor, entonces voy a llegar a ese valor que yo quisiera llegar en la acción y se me va a valorizar mucho más el contrato. Entonces ya tú lo que haces es que vas a la cadena de opciones y seleccionas el contrato con el cual vas a trabajar. ¿Qué tienes que revisar? Que el contrato se ajuste a tu presupuesto. Mi recomendación es que siempre operes con contratos que estén dentro de la zona objetivo del comportamiento de la acción. Porque supongamos que tú quieres trabajar un contrato 336, porque esos contratos son mucho más baratos. Un contrato put 336 te va a salir mucho más barato que un contrato put 354. Pero ¿qué pasa? Pasa que el contrato 336 se va a tardar mucho en valorizarse. ¿Por qué razón? Porque desde 354 a 336 va a haber mucho espacio de desplazamiento del precio de este ETF y eso puede tardar varios días. Eso también tiene que ver con probabilidades. Entonces, entre menor probabilidad tengas de la valorización de un contrato, pues ese contrato va a ser mucho más económico. Y de todas maneras, el riesgo que corres con esos contratos económicos es que no se valorice lo suficiente ese contrato y termines tal vez perdiendo el dinero que invertiste en esa posición. Como operadores de opciones, nosotros tenemos que buscar hacer dinero rápido, en cortos periodos de tiempo, como compradores de opciones. Hay otra contrapartida que es el vendedor de opciones, que ahí sí nosotros podemos demorarnos tiempo porque vamos a trabajar en favor del tiempo. De eso te hablaremos en otro video. Entonces espero que te quede claro que de acuerdo al precio que tú estimes que llegue la acción, seleccionas el contrato.
Eso es todo. Si tú estimas o crees o proyectas o de acuerdo a tu análisis técnico consideras que el precio llega a un punto, ese debe ser máximo el strike que tú vas a seleccionar para poder operar. Y así vas a generar unas utilidades un poco más seguras que cuando operas con contratos muy lejos de la negociación. Recuerda, contratos cerca de la negociación para compras simples de call o compras simples de put significa que tu dinero puede llegar más rápido, mientras que contratos distantes al precio objetivo de la acción significa que tu dinero está en un riesgo mayor. Si tú quieres saber más sobre el mercado de acciones, de opciones, de ETFs, de CFDs, contáctanos, te dejamos todos los números de contacto acá en la parte inferior. Además, suscríbete al canal, activa la campanita y estás pendiente de las transmisiones que nosotros realizamos y los videos que subimos a continuación o continuamente. Y nos puedes escribir y te ayudamos en lo que tú necesites. Te mando un abrazo, soy Isabel Peláez y hasta la próxima.